Hola a todos, ¿cómo están? Si ya me conoces y has visto mis videos, sabrás que me encanta hacer criaturas de mar en mis tejidos de macramé. Hoy día les traigo estas mantarrayas que pueden utilizar como pulseras, tobilleras o incluso pueden hacer pendientes para collares o aretes. Como pueden ver, yo uso un cordel distinto, un poquito más grueso como base, pero pueden usar el mismo cordel que están usando para hacer el tejido. Y para hacer este tejido van a necesitar 10 hilos de 25 centímetros cada uno, 2 hilos de 35 centímetros y un hilo base de 35 centímetros si lo quieren hacer pulsera o 45 centímetros si lo quieren hacer tobillera. Para partir vamos a tomar nuestro hilo base y vamos a juntar las puntas de esta forma encontrando la mitad. Lo vamos a anclar en nuestra tabla con pinzas un par de centímetros más abajo de la mitad que señamos. Vamos a partir agregando 8 hilos de 25 centímetros en nuestro hilo base central. Para esto vamos a agarrar nuestros hilos uno por uno y vamos a juntar las puntas para encontrar la mitad. Vamos a pasarlo por debajo de nuestro hilo base y con el dedo vamos a marcar aquí siempre la mitad. Antes de hacer el nudo vamos a tirarlo unos milímetros hacia la derecha para poder usar este pedazo de hilo en el nudo y que nos queden las dos partes iguales. Y vamos a pasar por encima del hilo creando esta especie de semicírculo por debajo y por el medio y tiro el hilo hacia la derecha. Me fijo aquí que no se me vaya a mover la mitad del hilo y repetimos otra vez, lo paso por encima hacia la izquierda, por debajo y por el medio y lo tiro hacia la derecha. Tomamos otro, buscamos la mitad, lo pasamos por debajo, marcamos con el dedo, lo tiro un poquito hacia la derecha y ahora sí voy a hacer el nudo hacia atrás, por debajo y por el medio. Lo tiro 1 y 2. Seguimos con el próximo, buscamos la mitad, lo pasamos por debajo, marcamos aquí, le damos un poquito de espacio al nudo y vamos hacia la izquierda por encima, por debajo y por el medio, 1, por encima hacia la izquierda, por debajo y por el medio, 2. Y así seguimos agregando los 8 hilos. Ahora que terminamos de agregar los 8 hilos, vamos a sacarlo del tejido y nos vamos a asegurar de que esto esté en la mitad del tejido. Entonces volvemos a juntar las puntas. Perfecto, nos quedó justo en la mitad. Si hubiera quedado en otro lado, bastaría moverlo, deslizarlo hacia el centro. Volvemos a anclar en nuestra tabla con pinzas. Desde aquí vamos a empezar a tejer sobre el primer hilo de la derecha, lo vamos a llevar hacia abajo y vamos a anudar con 6 de estos hilos. Entonces con todos estos vamos a anudar sobre este hilo y este por mientras lo vamos a dejar aparte. Entonces empezamos con el primero que tenemos aquí y nos aseguramos siempre que el hilo guía esté por encima de los hilos anudadores. Y desde aquí lo vamos a pasar por encima hacia la izquierda, por debajo y por el medio. 1 y hacemos 2 movimientos así, por encima hacia la izquierda, por debajo y por el medio. 2. Y lo apretamos bien para que nos vaya a quedar cerca del tejido central. Vamos con el próximo hilo, entonces nos aseguramos que el guía esté por encima y ahora sí lo pasamos por encima hacia la izquierda, por debajo y por el medio. 1, hacia la izquierda, por debajo y por el medio. Y 2. Vamos con el próximo, lo pasamos por encima, por debajo y por el medio. Y 2. Y así vamos a repetir con estos 3 hilos que tenemos acá. Este es el último hilo, vamos hacia la izquierda, por debajo y al medio. 1. Y antes de tejer el último hilo lo vamos a volver a acercar acá, que es posible que se haya alejado. Y aquí vamos a cambiar el tipo de nudo, entonces vamos a pasar el que estaba por encima, ahora va a ir hacia abajo. Entonces con este hilo vamos a pasarlo por encima, por debajo y por el medio y lo tiramos hacia acá. Nos acercamos bien hacia el tejido para que no nos vayan a quedar espacios. Y ahora vamos a cambiar la dirección del nudo. Entonces cruzamos estos hilos, volvemos a tirar aquí para que quede cerca y ahora sí lo vamos a pasar por encima
por debajo y por al medio y lo vamos a tirar hacia arriba. Apretamos bien el nudo aquí y así nos va a quedar nuestro tejido. Entonces, si se fijan, aquí estamos construyendo ya la parte de la cabeza, la parte de adelante. Entonces este hilo va a ser el que va a hacer toda esta curva aquí. Entonces seguimos con la próxima línea. Vamos a dejar fuera un hilo. Lo vamos a amarrar aquí porque ya no lo vamos a necesitar. Y empezamos con el próximo. Lo tiramos hacia abajo y hacemos lo mismo. Nudos doble con todos estos hilos y después aquí vamos a cambiar la dirección. Entonces tomamos el primero, nos aseguramos que el hilo guía esté por encima y repetimos lo mismo que en la otra fila. Y si te está gustando este video, no olvides darle clic al botón me gusta, que me ayuda mucho para mantenerme motivada y seguir subiendo este tipo de contenidos. Y aquí vamos a incluir este nuevo hilo que era el que habíamos incluido aquí en este nudo. Entonces lo tomamos acá y hacemos el mismo tipo de nudo hacia la derecha, 1 y 2. Y antes de seguir, volvemos a ajustar aquí que no se haya movido nuestro nudo anterior para que quede ordenado. En macramé en general, cuando hacemos figuras, es muy importante que apretemos bien los nudos para que la forma que queremos darle se vaya respetando a lo largo del tejido. Y ahora sí, vamos a cruzarlos de esta forma. Con el que está por debajo lo pasamos por encima, por debajo y por el medio y lo tiro hacia atrás. Y ahora los cruzamos y paso por encima, por debajo y por el medio. Tiro siempre el hilo guía que esté tenso y lo tiro hacia el otro lado. Y en este punto vamos a agregar un nuevo hilo de 25 centímetros, siempre buscando la mitad y pasándolo por debajo de este hilo guía. Encontramos la mitad aquí y lo amarramos con nuestro dedo índice. Y ahí sí vamos hacia atrás, por debajo y por el medio y lo unimos de la misma manera en la que habíamos unido los hilos centrales. Y otra vez por arriba, por abajo y por el medio. Y 2. Y ahí lo tiro bien y lo desplazo hacia el resto de nuestro tejido. Entonces con este hilo que tenemos acá vamos a poder terminar de hacer la parte de la cabeza que viene curva aquí. Y con este vamos a seguir incorporándolo dentro de nuestra ala. Ahora que ya terminamos esta parte, vamos a mover nuestro tejido y lo vamos a anclar de esta forma. Y aquí vamos a agregar un hilo de 35 centímetros. Esta vez no vamos a buscar la mitad, sino que lo vamos a agregar desde aquí de la punta. Lo anclamos con el dedo índice y con el hilo vamos a pasar por encima, por debajo y por el medio, igual que como hemos agregado todos los hilos hasta el momento. Por encima, por abajo y por el medio. Lo apretamos y lo llevamos cerca de nuestro tejido de esta forma, preocupándonos de que no se nos vaya a mover ninguno de los otros nudos y lo dejamos aquí. Giramos un poquito nuestro tejido para que la dirección del nudo sea más natural. Entonces desde aquí vamos a anudar sobre el hilo que acabamos de agregar con todos estos hilos, menos con el que ya habíamos descartado antes, que ese lo podemos dejar siempre amarrado para que no nos confunda. Entonces tenemos 6 hilos y vamos a anudarlos todos con este anudador. Entonces cada uno de estos va a pasar a ser el guía. Primero el que está acá al lado, lo pasamos por encima, entonces lo cruzamos. Y ahora con el anudador nos devolvemos hacia atrás, por encima, por debajo y por el medio. 1, siempre compuesto por 2 nudos, paso por encima, por debajo y por el medio. 2. Entonces antes de seguir les quiero mostrar lo que estamos haciendo, que es esta parte del ala. Ven que cambia el nudo, en vez de ir con líneas hacia allá, vamos a ir con líneas hacia allá. Entonces seguimos con el próximo, siempre con el anudador por debajo y vamos hacia atrás, por debajo y por el medio. 1 y 2. Y repetimos con estos 4 hilos hacia la derecha. Y una vez que ya terminamos todos, los aplastamos un poco con el dedo para poder darle más forma. Y los llevamos todos cerca del tejido aquí, evitando que nos queden espacios entre medio de los nudos. Y desde aquí nos vamos a devolver con el hilo anudador hacia el otro lado. Entonces tomamos el primer hilo guía aquí
y los cruzamos de esta forma, tirando el anudador hacia la izquierda. Y ahora sí lo pasamos por encima, por debajo y por al medio, una vez y dos veces, por encima, por debajo y por al medio. Y este va a ser el borde de nuestra ala. En esta fila nos vamos a saltar el segundo hilo, así que lo vamos a esconder detrás de la tabla con pinzas para que no nos confunda. Y ahora sí vamos a seguir anudando sobre estos 5 hilos. Me preocupo de acercarlo lo más posible para que no nos vayan a quedar espacios. 1 y 2. Y ahí nos va a quedar una especie de triángulo. Entonces seguimos tejiendo con estos que tenemos aquí. Y al llegar aquí volvemos a ordenar nuestro tejido, aplastamos con el dedo y evitamos que queden espacios entre medio de los nudos. Y desde aquí nos vamos a devolver con el hilo anudador, lo giramos hacia el otro lado, haciendo de nuevo el borde. Y ahora sí pasamos por encima, por debajo y al medio. Vamos con el próximo hilo, este sí lo vamos a incluir y el próximo lo vamos a saltar. Entonces anudamos aquí 1, 2 y ahora este nudo lo vamos a saltar y lo vamos a esconder detrás de la tabla con pinzas para que no nos confundamos. Entonces nos van a quedar estos 3 hilos a continuación. Vamos a hacer el nudo normal con este y con el próximo vamos a hacer una pequeña diferencia, así que atentas y atentos a cómo seguimos. Por ahora, seguimos con el anudador por debajo y lo paso por encima, por debajo y por el medio. Lo apretamos bien aquí, le damos la forma a nuestra ala sin que nos vayan a quedar espacios. Y 2 movimientos. Súper. Y ahora con el próximo hilo, como les decía, vamos a hacer algo diferente. Vamos a agarrar estos 2 hilos, los cruzamos y hacemos un nudo festón completo. 1, lo aprieto bien aquí y 2. Entonces este hilo ahora lo vamos a descartar, lo dejamos acá arriba. Y ahora sí vamos a juntar estos 2 hilos cruzándolos de esta forma y los vamos a unir aquí. Entonces ahora nos quedamos con 4 hilos acá más este hilo largo que habíamos agregado. Los cruzamos aquí, volvemos a hacer el borde. 1 y 2. Y ahora nos vamos a saltar el próximo hilo. Entonces este hilo lo vamos a saltar y esconder por detrás. Y ahora nos quedan estos 2 hilos para hacer el borde del ala. Entonces lo juntamos aquí bien, le damos la forma. Y ahora sí anudamos 1 y 2. Y el último, el que tenemos acá arriba, que hace siempre de borde. Y ahora sí este hilo anudador no lo vamos a utilizar más, lo dejamos de lado y nos quedamos con estos 3 hilos. Y ahora vamos a tomar el más de la derecha, va a ser el hilo guía y el del medio va a ser el anudador. Los cruzamos y voy 1 y 2. Y ahora sí los vamos a volver a cruzar de la otra forma, respetando siempre este como borde. Y hacemos uno hacia la izquierda, los cruzamos, uno hacia la derecha, los cruzamos, uno hacia la izquierda y el último hacia la derecha. Y así va quedando nuestro tejido. Vamos a seguir haciendo la parte de la cabeza para poder terminar con todo este lado. Entonces nos vamos a quedar con estos 2 hilos y vamos a terminar de construir este pedacito que tenemos aquí. Entonces, este va a ser siempre nuestro hilo guía, lo vamos a cruzar y vamos a hacer nudos alternados de un lado hacia el otro. Entonces hacemos uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y repetimos otra vez hacia los dos lados, derecha, izquierda. Y ahí terminamos, le vamos a dar la forma curva para que tenga más sentido.
Y ahora sí podemos cortar todos los hilos que nos quedaron en este lado para poder empezar a tejer desde el otro lado. A mí me gusta partir siempre con estos dos de acá, que es la parte más delicada que se podría desarmar, y luego sigo avanzando con todos los otros hilos. Y ahora sí podemos cortar todos los otros hilos de este lado que no nos van a servir más. Solamente nos vamos a quedar con este hilo reservado aquí para usarlo después. Entonces vamos a quemar todos estos que tenemos aquí. Si se fijan por detrás tenemos los hilos que habíamos escondido, así que vamos a partir cortando estos. Les dejamos un par de milímetros para poder aplastarlos al tejido después cuando los quememos. Y cortamos todos estos de los bordes también. Entonces quemamos con cuidado, parto siempre por esta punta para que no se nos vayan a salir los nudos que hicimos aquí. Y los que teníamos atrás que habíamos escondido, simplemente los quemamos y los aplastamos contra el tejido. Ahora sí vamos a pasar hacia el otro lado, entonces volvemos a amarrarlo en nuestra tabla con pinzas. Y desde aquí vamos a repetir exactamente lo mismo hacia el otro lado. O sea, aquí tenemos 8 hilos, partimos con el primero, lo tiramos hacia abajo y empezamos a anudar con todos estos. Entonces el hilo guía siempre por encima y ahora el anudador va a pasar por encima hacia la derecha, por debajo y por al medio. 1 y 2. Y así con todos los hilos que tenemos acá hasta el último, que lo dejamos al lado porque lo vamos a hacer distinto. Y si te está gustando este video, te invito a suscribirte a mi canal Nodo Bonito, donde subo videos nuevos todas las semanas llenos de tutoriales para que aprendas a hacer macramé conmigo. Y al llegar al último, entonces vamos a cambiar el orden, lo pasamos por debajo y ahora sí, este hilo va a pasar por encima, por debajo y por al medio, 1. Ahora los vamos a volver a cambiar y va a pasar por encima, por debajo y por al medio y lo tiramos hacia el otro lado ahora. Y ahora vamos con la próxima línea. Recuerden que nos saltamos un hilo acá y vamos con el próximo. Entonces vamos a hacer 5 nudos totales. Y al llegar aquí cambiamos estos hilos, los cruzamos y vamos hacia la izquierda por encima, por debajo y por al medio. 1, los cruzamos por encima, por debajo y por al medio y tiro hacia el otro lado. 2. Y ahora sí vamos a cambiar nuestro tejido, lo giramos de esta forma, dejando este hilo que ya habíamos dejado aparte hacia arriba para que no nos confunda y nos quedamos con todos estos hilos que tenemos acá. Y agregamos un hilo de 25 centímetros, buscamos la mitad y lo pasamos por debajo de este hilo. Lo dejamos aquí. Acuérdense siempre que podemos desplazarlo un poquito hacia el lado donde estamos haciendo el nudo. Entonces en vez de dejarlo en la mitad, lo desplazamos unos milímetros y así nos van a quedar los dos hilos por igual. Y con este vamos hacia la derecha, lo paso por encima, por debajo y por al medio. 1 y 2. Lo tiro hacia el centro del tejido y por mientras este de aquí no lo vamos a usar, así que lo dejo hacia arriba y nos concentramos en la parte del cuerpo. Entonces desde aquí vamos a agregar un hilo de 35 centímetros, esta vez no por la mitad, lo vamos a anclar aquí, lo podemos amarrar aquí mismo con los otros hilos para que esté apretado y empezamos con el primer hilo que tenemos hacia la derecha. Entonces los cruzamos, el anudador, que es el más largo, va a pasar por debajo y ahora sí pasa por encima hacia la derecha, formando aquí el medio círculo, debajo y al medio. 1 y 2. Y lo aprieto y lo acerco bien al tejido para que nos quede con la forma que queremos. Los vamos a incluir todos, así que seguimos tejiendo de la misma manera, pasando siempre el guía por encima. Y si estás haciendo este tejido, te invito a dejarme un comentario para que conectemos y me cuentes tu experiencia, si es que lo estás haciendo como una pulsera, tobillera, como aretes o como otra idea. Y una vez que terminamos con todos estos hilos, hicimos 7 nudos aquí, vamos a devolvernos cruzándolos de esta forma y hacemos el borde. Acuérdense que el próximo hilo lo vamos a saltar, así que solo hacemos este borde y ahora vamos a esconder el próximo hilo, este de aquí,
lo dejamos hacia atrás, no lo vamos a usar más y seguimos con el próximo aquí. Lo llevamos cerca de nuestro tejido y vamos con un nudo y 2. Y los apretamos para que queden lo más cerca posible, como el triángulo que vimos en el otro lado. Y ahora sí seguimos con el próximo hilo. Y ahora sí seguimos con el próximo hilo que tenemos aquí. Y los completamos todos en este giro, solo nos saltamos un hilo al principio. Así que seguimos de la misma forma con todos estos. Y una vez que llegamos al borde, nos vamos a devolver hacia el otro lado. Seguimos tejiendo con el próximo. Y ahora sí nos vamos a saltar el próximo hilo. Entonces el tercer hilo lo vamos a esconder por detrás y vamos con el próximo hilo que tenemos aquí. Entonces lo vamos a acercar, que no nos vayan a quedar espacios entre medio de uno y el otro. Y ahora sí, con el último que nos va a quedar acá antes del borde, lo vamos a incluir en el borde. Entonces los cruzamos y hacemos un nudo festón completo hacia la izquierda. Y ahora sí juntamos estos dos hilos. Y ahora nos van a quedar estos 4 hilos más el largo que tenemos acá. Nos devolvemos. Y nos saltamos el próximo hilo, este que tenemos aquí. Lo ordeno un poco, lo tiro para que quede bien ordenado. Y este lo voy a esconder por detrás en la tabla con pinzas, aquí. Entonces vamos con el próximo. Y llegamos a nuestro borde superior. Cruzamos 1 y 2. Y ahora sí, este hilo no lo vamos a volver a usar, lo puedo dejar escondido arriba y me quedan estos 3 hilos. Entonces con los que tenemos a la izquierda los vamos a cruzar y hacemos un nudo doble hacia la izquierda, 1 y 2. Y ahora vamos a cerrar la punta cruzando estos hilos y haciendo un nudo hacia la derecha, uno hacia la izquierda, 2 veces. Entonces uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda y otra vez uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y ahí terminamos nuestra segunda parte del cuerpo. Nos faltaría solamente completar la cabeza de este lado. Entonces giramos nuestro tejido y de nuevo vamos a ir intercambiando de un lado al otro. Entonces los cruzamos y vamos uno hacia la izquierda, derecha. Y última vez hacia la derecha. Y ahí terminamos la parte de arriba de este lado. Entonces si se fijan aquí, estos pueden quedar así rectos, pero lo que yo quiero es darle una forma un poco curva hacia adentro. Y ahora sí vamos a quemar todos los hilos, nos vamos a reservar estos dos aquí. Y lo último que nos va quedando sería hacer nuestra cola. Entonces para esto vamos a usar uno de estos dos hilos, lo vamos a cruzar por detrás del hilo principal y ahora sí vamos a ir hacia arriba, abajo y al medio, hacia la izquierda primero y ahora los cruzamos y vamos hacia la derecha. Entonces vamos a hacer estos nudos hasta el largo que cada uno quiera usar para su cola. A mí me gusta escoger el más largo de los dos hilos que me quedó y usar todo para aprovechar de hacer una cola larga hacia atrás. Y ahora sí terminamos nuestra mantarraya, nos falta solo cortar y quemar estos dos hilos. Y para terminar me gusta siempre quemar un poco todo el tejido, entonces junto atrás los hilos centrales para que no los vaya a quemar. Le doy la forma aquí que yo quiero que tome y le paso la llama bajita para que quede un poquitito más rígido y para que los colores de los tejidos sean iguales a lo largo de toda nuestra mantarraya. Y así quedó nuestra mantarraya, miren qué linda queda la forma, le podemos dar un poquito aquí con las puntas hacia arriba para que parezca que está casi nadando en movimiento y con la cola también un poquito curva. Entonces lo último que nos queda sería cerrar las puntas y agregar un nudo deslizante para poder transformarlo en una pulsera.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte en mi canal, que me ayuda mucho para seguir motivada a crearles este tipo de contenido. Chao, que les vaya muy bien.